ya de sargento, pues él iba a dormir al chalecito este que he dicho en la primera parte, con mi abuela, con su madre, al lado de la plaza de toros, muy cerca, por la parte de atrás. Y él entonces, pues caminando, salió a la calle Alcalá. Iba por la calle Alcalá arriba, por la acera, hacia Manuel Becerra, y de repente, en una esquina, le salen un grupo de tres, como él dice, mocosos, a lo mejor como yo, pero eran mocosos, eran jovencitos, con el pañuelito rojo en el cuello y el mono ese azul que llevaba, o sea, milicianos. Y de repente me cogen, me dan el alto, medio apuntan así y tal, y dicen, a ver, las manos, enséñanos las manos. Yo me quedé así, y dice, mira, Alfonso, estuve a punto de tirar de la pistola. Dice, pero menos mal que lo hice así. Cogí la cartera y al cogerla la abrí y salió la documentación de que yo era sargento del ejército. Se quedaron parados a las órdenes, mi sargento, tal. Y yo les dije, pero ¿qué estáis haciendo? Sin vergüenza, pero ¿qué estáis haciendo? O sea que yo no tengo callos, yo no tengo nada en las manos, y si no es porque me identifico y soy sargento, ¿qué hacéis? Me lleváis aquí al lado, a Los Caldeiros, que era un lugar donde por las mañanas había madres y viudas llorando al lado de los cadáveres de sus hijos o de sus familiares, porque es que sin juicio y sin nada los cogían y se los llevaban y los daban un par de tiros y dejaban el cadáver allí, al lado de ese centro que eran Los Caldeiros. Alguien que lo esté viendo y escuchando sabrá que sí. Eso es una de las cosas que me contó. Pero voy a contar lo que yo creo que es lo más importante. Final de la guerra. Está en el horno de Chiva y está con sus veintitantos soldados. Pero unas semanas antes bajaba con mucha periodicidad de vez en cuando a Valencia. Valencia estaba a 40 kilómetros. Y un día mi padre tenía el uniforme todo ya viejo y roído de todos los años de la guerra, etcétera, ¿no? Y entonces pasó por un lugar que era una sastrería y ponía, se confeccionan uniformes a medida. Entonces mi padre dijo, me voy a hacer un uniforme. Entró, le tomaron medidas y se compró y se hizo un uniforme nuevo. Entonces él tenía su uniforme impecable, estaba ya en Chiva y les empieza a llegar las noticias de que ya se ha rendido Madrid, ya las tropas de Franco están entrando en Madrid, Cataluña ya había sido lo que llaman liberada, etcétera, etcétera, y entonces todos se empiezan, pues unos a llorar, otros emocionados, todos abrazándose, en el fondo eran todos críos, y empiezan a preguntarse qué vamos a hacer. Pues yo me quiero ir, unos eran de Sevilla, otros de Barcelona, había un grupo que era de Madrid, etcétera. Pues yo quiero irme con mi madre, yo quiero irme a mi casa con mis hermanos, con tal. Entonces todos lo que querían ya es cada uno irse a sus lugares de origen. Esto ya como se ha acabado, despidiéndose muy emocionadamente pues de la familia, que eran los propietarios del horno, donde habían estado fabricando durante cerca de un año pan, etcétera, etcétera. Y se juntan, y entonces se juntan los que querían irse a Madrid. Mi padre se iba a Madrid, era el sargento, y otros 6 o 7 soldados se juntan con mi padre, y entonces le dicen, pues vámonos a Valencia, para allí pues intentar tomar un tren. Y ya pues se despiden de los demás, se van a la carretera, y ya por el camino de la izquierda, por la cuneta, caminando hacia Valencia. Y van caminando, hasta que de repente, a lo lejos, ven un montón de gente en fila que viene, y ya cuando llegan a una altura que pueden hablarse, pues les preguntan, ¿dónde vais? Dicen, pues vamos a Valencia, que esto ya se ha terminado. No se os ocurre ir a Valencia, que en Valencia en cuanto lleguéis, y además iban de uniformes, y se os van a coger y os van a meter en la plaza de toros, que además están los moros,
qué tal y qué cual. Y tal. Entonces, claro, les metió un miedo tanto a mi padre el sargento y a sus 6 o 7 soldados que dijeron gracias, gracias. Se dieron media vuelta y empezaron a caminar por la carretera al lado contrario, sin tener idea de cómo iba a acabar el tema, pensando, pues llegaremos a un pueblo, a alguna localidad, y a lo mejor allí habrá que esperar días hasta que llegue un tren y tal. Pues empiezan a caminar. Cuando llevaban 2 horas caminando, de repente era una cuesta con una curva muy cerrada a la derecha que no se veía lo del otro lado. Y cuando están ya llegando hacia la curva final de la cuesta, ven que por el lado contrario, por la cuneta contraria, viene una formación de soldados al mando de otro sargento como mi padre. Pero en este caso eran de los de Franco, los que habían ganado la guerra. Y mi padre, el sargento perdedor de la guerra, con sus 6 o 7 soldados por el lado. Entonces, no me lo dice, pero no me cuesta trabajo hacerme una idea de qué es lo que sintió en su interior, tanto mi padre como los soldados que iban con él. Y entonces, cuando ya llegan a la misma altura los dos, se paran y el sargento del bando vencedor cruza la carretera, se acerca a mi padre, se saluda y dice, ¿quién sois? ¿Dónde vais? Entonces mi padre se identifica. Dice, pues yo soy de tal, da las coordenadas de dónde era y cuenta que estos eran, este grupo que me acompaña eran soldados que estaban bajo mis órdenes y estábamos pues en un horno fabricando pan aquí en Chiva, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y de repente el sargento se le queda mirando a mi padre, le mira de arriba abajo, vamos, cambia totalmente, se le queda mirando de arriba abajo y dice, oye, a ti ya no te sirve, te compro el uniforme. Mi padre se queda, nunca me olvidaré, que me dice mi padre, fíjate, Alfonsito, que me compra el uniforme, que me podía haber dado 2 golpes, 2 tiros, tal, se hubiera quedado con el uniforme. Enfermo. Los soldados que iban con mi padre y los soldados del lado contrario, del lado vencedor, tenían que estar alucinando de ver a sus sargentos en calzoncillos en medio de la carretera, viendo cómo se intercambiaban el uniforme. Porque es que el uniforme era el mismo, solamente cambiaban los distintivos. Entonces, cuando ya se termina todo, se despiden, que tengáis suerte. Porque mi padre le explicó que iban a un pueblo, a ver si llegaron a un pueblo, fueron a la estación, se tiraron horas y cuando llega un tren que para, creo que es que no se cabía allí. Y entonces mi padre y otros 2 que iban con él se metieron de cabeza por las ventanillas y cayeron allí encima de las cabezas de todos los que iban hasta que ya pues haría hueco y ya me cuenta pues eso, que llegó a Madrid, que llegó con su madre, con mi abuela, que tal, y que enseguida encontró trabajo y entró en el ABC, en la revista Blanco y Negro, porque además rápidamente investigaban y veían que si era alguien que tenía algún tipo de denuncia sobre él porque hubiera cometido alguna tropelía a mi padre y tal, y no hizo absolutamente nada. Vuelvo a lo del uniforme. ¿Qué demuestra esto? Perdón, pero en los 2 bandos hubo alimañas, hicieron barbaridades, y no es porque me lo hayan contado, ni tampoco lo he leído en un libro, que haya escrito otro para que lo lea yo. No. Yo he estado entrevistando, porque yo entrevistaba para guardar, y cuando yo ya tenía equipos para entrevistar, todavía vivían muchos protagonistas de esa guerra. Y yo nunca podré olvidar a muchos hombres y mujeres que entrevisté de un lado y del otro,
Encima eran muy amables en sus casas, en diferentes puntos y rincones de España. Y yo, en unas cajas que tengo con cremallera, las tengo arrumbadas, guardadas. No me he atrevido nunca a sacar testimonios de esos, porque son testimonios muy duros, muy duros. Yo no podía nunca poder llegar a comprender cómo en una España que no existía el teléfono móvil, el internet, la televisión, la radio, que había 4 y había quien oía la radio de Galena con un cable que se enganchaba al somier, y el teléfono que tardaba a lo mejor 24 horas en darte una conferencia. ¿Cómo puede ser que una masa ingente se volvieran locos en uno de los dos lados, y que me lo cuentan? Se van a por la hoz de segar el trigo, a por la escopeta de caza, y se van directamente a por el terrateniente, a por el cura o a por el alcalde. Pero es que luego estaba con protagonistas de esa guerra, que eran terratenientes, cortijos en Andalucía, que cogían sus caballos, se juntaban todo el grupo y decían: vamos a matar rojos. Y se iban a un pueblo a por el que ellos tenían como rojo. Pero es que se llevaban por delante a sus hijos y a sus mujeres también. Lo de mi padre me ha demostrado a mí que no es ni derechas, ni izquierdas, ni los vencedores, ni los vencidos. Son las personas. Nunca te voy a olvidar, papá. Hasta la semana que viene.